Unidad de instrucción Torre de Control El Dorado. Listo, perfecto. ¿Preguntas? ¿Quién tiene Yo, alguna pregunta? por Sebastián, aquí cuenta. tengo una. Buenas noches. Yo tengo, no sé si en la torre algunos compañeros tengan la misma duda, pero hace un par de semanas en el centro de control con David, pues tuve la oportunidad de que yo y nos hablara un poco del tema con respecto a los mínimos que están para operarlo en la configuración Occidente, que únicamente debemos tener en cuenta la visibilidad, más no el Ah, Correcto. techo. sí, pues, Sí, Entonces creo que es algo importante y algo en lo que muchos nos estamos basando para de pronto operar o no configuración Occidente. sí, lo fue del algo que OCA que hablamos Y ahorita. hablábamos ahorita. ahí aparece en la carta aparece OCA-OCH, ¿sí? Para el franqueamiento de obstáculos, la altura o la altitud aparece 10.200 y visibilidad aparece 6.000, ¿sí? Correcto. Entonces muchas veces para iniciar, digamos, la operación, cambiar la configuración del aeropuerto, se basa uno en el techo. Entonces, si había un broken con 1.500 un ejemplo, o 1.000, uno no operaba. Decía, no, no se puede por techo. Pero pues resulta que eso, pues lo que tengo entendido es que esa OCH es más una referencia para las tripulaciones para saber Alto. que a esa altitud o a esa altura dado caso de que pierdan la pista de vista, es una altura en la que van a franquear todos los obstáculos que están, por decirlo así, alrededor del aeródromo, dentro del circuito, pues. Entonces, pues creo que es algo que me atrevería a decir que la gran mayoría en la torre pensamos que sí debemos tener un techo para poder operarlas en configuración Occidente. Sí, sí, es un concepto que ha tomado fuerza a través del tiempo. Cuando hablamos de mínimos de utilización de aeródromo, siempre se nos enseñó de que hablábamos de valores de visibilidad y de techo para tener en cuenta cuáles son los mínimos de utilización de aeródromo. Claro. Pero lo que Sebastián anota es correcto, tenemos que tener en cuenta que realmente esa OCA, OCH, la altitud de franqueamiento de obstáculos o altitud o altura de franqueamiento de obstáculos es una referencia específicamente para la tripulación, ¿sí? Y ocurre lo mismo, por ejemplo, con el CAT 1 o el CAT 2, pongamos el ejemplo. El CAT 2 nos dice que son aproximaciones de precisión en donde la se efectuará la aproximación con un RBR de 350 y nos dice que la aeronave efectuará o iniciará el procedimiento de aproximación frustrada si no tiene las luces de pista o la vista, bueno, en realidad serán las luces porque nunca va a haber la pista, en realidad si las condiciones están así, a una altura de 200 pies, ¿cierto? Y realmente entre 100 y 200, mínimo 200 y hasta 100, ¿cierto? Pero realmente recuerdan, no sé si ustedes recuerdan que en alguna oportunidad cuando teníamos el visualizador de datos meteorológicos en el anterior que nos decía un valor VisVer, o sea, visibilidad vertical, ¿sí lo recuerdan? Que se colocaba en 100, entonces algunos, incluso controladores de aproximación, decían, no, no autorizamos la maniobra porque es que el techo dice 100 pies. Eso es solamente una información de referencia, pero en realidad lo que nos limita es la visibilidad. En este caso, coincido con la apreciación, son 6.000 metros de visibilidad. Para que exista el techo o no, tendríamos que entrar a analizar broken, scatter, overcast, y realmente en condiciones normales siempre va a estar, digamos, lo que se denomina desgarrado o fragmentado, entonces va a Pero, tener la posibilidad de pero, observarse la pista. John, pero me surge una duda respecto a ese pedacito que estás nombrando ahí. Si ese procedimiento Borg Charlie, que es también mixto, y en ese tramo que es visual, el techo de las nubes, y techo entiéndase como un broken o un overcast, está por debajo de la altura que le está manteniendo en ese tramo visual, lo cual le va a afectar al momento en que inicie su básico y acomode mejor su aeronave en la final,
o sea, definitivamente sí le estaría afectando esa visibilidad, más que horizontal, esa visibilidad que tienen los pilotos, que es diferente a la horizontal, que es la que cuando él va cruzando en el tramo con el viento debe estar mirando la pista para acomodarse mejor en el básico. ¿No le afectaría el techo de nubes ahí también? No, es decir, indiscutiblemente que la altura o la base de las nubes le va a incidir, obviamente, pero si lo tomamos en cuenta como broken, ¿cierto? Nos dice de 3 a 4 octas del cielo cubierto, ¿cierto? O sea, que tenga nubosidad, entre 3 y 4 octas. La pregunta sería, ¿esas 3 o 4 octas estarían referidas al básico de la pista en la cual esté haciendo la maniobra? Porque tú puedes tener, vamos a suponer, hipotéticamente hablando, 3, 4 octas, pero pensemos en el costado sur de la ciudad o en la aproximación, Claro. ¿cierto? Realmente tú no puedes definir las 3 o 4 octas hacia dónde están ubicadas. ¿Ves? Entonces, obviamente que lo va a afectar, obviamente que si nosotros vemos que hacia el básico, más que en el militar exista broken a determinada altura, 1000 pies o 1500, en realidad lo que tenemos que analizar es el segmento, el básico, que es donde realmente va a ser lo más neurálgico, ¿cierto? Porque una aeronave realmente a 10.200 pies incluso puede tener alguna nubecilla por ahí desgarradita y en un momento determinado puede cruzar la nube, pero sigue teniendo la pista, es decir, es relativo. No necesariamente tendría que estar prácticamente caboc para poder hacer el procedimiento, ¿cierto? Okay, sí. Entonces, bien, ¿alguna otra pregunta? Jonathan, Juan Carlos, Oscar, Mauricio. Yo tenía una pequeña inquietud. Señor. Usted, bueno, ahorita nos aclaró que cuando la aeronave ya está volando RFP, haciendo, digamos, el procedimiento Víctor, no se le podría, digamos, si ya en Barip no tiene condiciones para continuar, solicitarle que efectúe la aproximación frustrada como está para Port Charlie, que proceda hacia Zipaquirá. Perdón, no te entendí la pregunta, ¿me la repites nuevamente? Por ejemplo, la aeronave que está efectuando la aproximación RBFP Víctor, ¿sí? Si ya llega a Barip, que es el punto donde pues, debe tener condiciones para continuar, pero decide en ese momento que no puede continuar, uno como controlador de torre podría sugerirle que proceda más bien frustrada hacia Zipaquirá, como con Port Charlie. En un momento, a ver, hablemos sobre el terreno para hacerlo más exacto. Tú dices Arnaz Víctor 3-1 derecha, ¿correcto? Correcto, digamos que está haciendo la Víctor, Listo. Víctor. Listo, entonces vamos a colocar, aquí tenemos Arnaz Víctor 3-1 derecha. ¿En qué punto dices tú? ¿En Barip? En Barip, correcto. Entonces tú mencionas que si en un momento determinado podríamos sugerirle que abandone y que haga la frustrada como si fuera labor Charlie para Zipaquirá, ¿correcto? Es correcto, esa es la pregunta. No, en realidad aquí no habría esa posibilidad, porque el procedimiento de aproximación frustrada establece que él debe continuar con la trayectoria de RBFP, o sea, él va a seguir esta trayectoria de vuelo, ¿cierto? Como trayectoria va a seguir esa misma trayectoria, solo que ya no va, es decir, solo que va a estar en ascenso, obvio, ¿cierto? Porque está cancelando la aproximación. Entonces va a colocar potencia, pero como trayectoria de vuelo va a seguir, o debería seguir la misma trayectoria de vuelo, excepto pues que en común acuerdo se modifique la trayectoria por encima de las altitudes mínimas de vectorización por instrucción del control de aproximación o de alguna dependencia que así lo requiera y que la tripulación lo acepte, ¿vale? Pero realmente no, en este tipo de aproximación no podemos modificarle o no podríamos decirle que fuese a otra radioayuda, porque ten la plena seguridad de que la frustrada ha sido planeada y calculada de acuerdo a lo que está en procedimiento, ¿sí? ¿Recuerdas, por ejemplo, en configuración ECO, 1-3 izquierda, 1-3 derecha, cuando tú tienes en final, vamos a suponer, final pista 1-3 izquierda, y tú tienes una aeronave que está despegando con viraje a la izquierda de menos performance, en algún momento tú le pudieras decir que espere o que calcule o que prevea su aproximación frustrada con viraje a la derecha. Si tú lo haces
con tiempo, si le dices desde que la aeronave está abandonando el BOR, eso es probable, y si es una tripulación colombiana, es probable que se ajuste a eso, porque conoce el área, porque conoce el procedimiento, ¿cierto? Pero así tú le indiques a una aeronave, una tripulación extranjera, que modifique el procedimiento de aproximación frustrada, prácticamente en un 100-1 no te lo van a cambiar. ¿Por qué? Porque ellos están sujetados al procedimiento, y máxime, si no conocen el área, no te la van a cambiar. Así tú le digas, bueno, a no ser que pues efectivamente ya haya pues una posibilidad de accidente inminente, pues que obviamente tendrá que variar la trayectoria, pero normalmente no lo van a modificar. Entonces, en este caso, para responder tu pregunta, siempre y cuando esté ejecutando una aproximación RBFP, incluso labor Charlie, vamos a suponer que nos dice que haga viraje izquierda hacia Zipaquirá, si en este momento yo le dijera, no, vea, ¿sabe qué? ¿Por qué no se vira por la derecha, hace esto? Muy seguramente no lo van a hacer, porque es el procedimiento que está publicado, y nos podríamos fácilmente meter nosotros en un, como decimos literalmente por ahí, en camisa de 11 varas, porque cómo garantizar que vamos a poderle franquear los obstáculos y que vamos a poder guiar a esa aeronave en forma correcta, es muy complicado. Yo tengo una pregunta, no sé si me escuchan. Perdón, ahora, si hay una situación de contingencia, si es por otro tránsito, si es, pues como su nombre lo indica, así como en una condición de emergencia para una aeronave, el piloto es totalmente autónomo de tomar sus decisiones, ¿cierto? Para nosotros como controladores de tránsito aéreo, en un momento determinado, bajo una contingencia y teniendo unas situaciones especiales que nos obligan en un momento determinado a apartarnos temporalmente de ciertas normativas, pues lo podemos hacer, pero tenemos que estar muy bien sustentados en lo que estamos haciendo, y tenemos que conocer muy bien cómo y por qué, y es decir, la normatividad que nos ampararía en un momento determinado de por qué estamos tomando o no una decisión. ¿Listo? Yo en una pregunta. Mauro, gracias. Cuéntame, Mauro. Buenas noches. Bueno, primero, qué pena por haber llegado un poco tarde y no sé si ya tocaron ese tema, pero la conexión ha estado bastante inestable. Es claro que no se puede cambiar los procedimientos si está haciendo la AirNav Víctor o la AirNav Sierra. No se le puede cambiar si es Víctor para la 31 derecha, no se le puede cambiar a la 31 izquierda o viceversa. Es claro eso. Sí, pero si hay una frustrada, ahora usted estaba hablando de que si en caso de la frustrada sí se le puede dar una instrucción. De hecho, el mismo procedimiento lo contempla, que prevea instrucciones del ATC. Entonces, ¿por qué durante la aproximación no se puede cambiar la pista y en un eventual sobrepaso sí se puede tomar alguna acción? No sería lo mismo. Yo entiendo, bueno, la configuración del mismo procedimiento, pero si ellos igual van a estar sujetos a nuestras instrucciones, ¿no podrían eventualmente cambiar el procedimiento? Bien, Mauro, vamos a validar una cosa para hacer claridad en algo. Si miramos la carta, está el punto 1 y el punto 2. El punto 1, ¿cierto? Pollo se silenció. Ahora sí está. Sin palabras. ¿Ya nos escucha? Parece que se plumó. Aló, ahora sí. ¿Sí me escucha? Sí, ahora qué sí. pena. Se había inhibido aquí el micrófono. Entonces, vuelvo aquí a mirar. Perdón que se me fue. Aquí. Se le fue la paloma. Sí. No, espérame, la volvemos a compartir. Entonces, aquí en el punto 1, si inicia el procedimiento aquí, lo que está ejecutando es una aproximación frustrada, ¿cierto?
porque no ha iniciado la trayectoria visual, ¿cierto? De aquí para atrás es una aproximación frustrada. Si ya inició la trayectoria visual, es decir, si ya cruzó VARIP, aquí ya lo que está haciendo es una maniobra de sobrepaso. Es diferente. La frustrada como tal tiene que repetirse, seguirá la trayectoria del procedimiento en ascenso a 1.3000 hacia el BR de Ambalema. Ahora, si ya cruzó VARIP e inició la trayectoria de RBFP, es decir, la trayectoria visual, ¿cierto? Aquí, ¿qué es lo primero que dice el procedimiento? 2, dice, prevea instrucciones del ATC. Es diferente, ¿cierto? Ahí, aquí en este caso, pues el ATC sí podría darle algún tipo de instrucción diferente, pero cuando lo está haciendo aquí del punto 2, ¿cierto? Y nos dice el procedimiento, si no recibe instrucciones del ATC, pues ¿qué va a seguir? La trayectoria de RBFP, ¿cierto? Ahí es, lo que pasa es que hay que tener en cuenta los dos puntos. Uno es que inicie la frustrada. Cuando hablamos de frustrada, automáticamente estamos hablando de VARIP, y cuando estamos hablando de sobrepaso, estamos hablando del punto 2. Sí, Claro. sí, John. Sí, pero la pregunta es ¿por qué no se le puede cambiar de la 3-1 izquierda a la 3-1 derecha? Bien sea en Víctor o en izquierda. Bueno, mira, muy Yo entiendo que es por el setup que ya le han dado. Pero si en el juego menciona la opción de hacernos caso a nosotros, ¿por qué no nos pueden hacer caso en ese sentido? Desconectar la aproximación y entrar a la pista que uno le diga. Pues Mira, no es lo ideal, pero ¿por qué? Ponle cuidado a esto, dice Arnab Víctor 3-1 derecha, ¿cierto? Y tiene unos waypoints que se llaman Sadda, Varib, Toles y Sinu, ¿cierto? Y si vamos a la aproximación Arnab Víctor 3-1 izquierda, ¿cierto? Vamos a ir allí. Son diferentes. Son diferentes los waypoints, correcto, es una ruta totalmente diferente, ¿cierto? Es una ruta, aunque uno lo pudiera ver, ¿cierto? Mira que aquí ya se llaman Sadda, Varib, Toles, ¿cierto? Mira que aquí el punto ya no se llama Isino sino Eblu, ¿cierto? Es decir, los waypoints y la trayectoria de navegación es diferente. Entonces, esa es la razón por la cual yo no le puedo cambiar. Ahora, así como decía en un momento determinado, por ejemplo, vamos a suponer que una aeronave estaba ejecutando aproximación Arnab Víctor a la 3-1 izquierda, ¿cierto? Estamos completamente visual. Y resulta que aquí yo observo que la aeronave que le precede se demoró en desalojar la pista y estamos sobre la pista. En ese caso, pudiéramos, utilizando una fraseología, digamos, un poco, digamos, aunque no está en ningún documento, pero pudiéramos, para tratar de evitarle el sobrepaso a la aeronave, decirle, no sé, el call sign que queramos. La aeronave precedente no ha desalojado la pista para evitarle el procedimiento de aproximación frustrada o sobrepaso, para evitarle la maniobra de sobrepaso. Usted podría continuar en una aproximación visual a la pista 3-1 izquierda. Pues digamos, le estamos dando es la posibilidad de que él lo haga. Ahora, él nos dirá si sí o si no. ¿Listo? Pero no que yo le diga, vire ahora por la izquierda y proceda a interceptar la trayectoria final de la pista 3-1 izquierda, porque no estaría en capacidad de hacerlo. Es decir, en un momento determinado, no es que yo no le pueda decir, en un momento determinado yo de pronto se la podría oficiar, porque para evitarle la frustrada a él, ¿cierto? Si tengo la otra pista libre y si así como lo hacemos en la 1.3. ¿Recuerdas en la configuración ECO? Cuando tenemos una aeronave estabilizada en el localizador 1.3 izquierda, ejemplo, y tenemos C moviente en la pista, entonces automáticamente ¿qué hacemos? Si no ha cruzado el Final Approach Point, ¿cierto? Pudiéramos decirle, y si estamos en BMC, pudiéramos decirle a la aeronave, le es practicable descontinuar su aproximación 1.3 izquierda y a efectuar transición visual a la pista 1.3 derecha para evitarle la frustrada, ya que la pista se encuentra ocupada por moviente y entonces él nos podrá decir sí o no. Pero le tiramos la pelota, ¿cierto? Al piloto. Obviamente que hay unos puntos, hay unos puntos claves, digamos, muy neurálgicos. Si la aeronave, digamos, ya está aquí en esta fase final, ¿cierto?
perdón, si la aeronave está aquí en esta fase final de la 3-1 derecha, pues decirle que reconfigure a la 3-1 izquierda es muy peligroso. Pero si la aeronave está aún, digamos, aquí en este punto, aquí en el punto 2, pues seguramente, dependiendo del tipo de aeronave, podría, muy seguramente de pronto, digamos, compensar la aeronave y continuar hacia la otra pista. Pero pues eso es relativo, ¿cierto? Por ejemplo, quería hacer ahí un ejemplo con lo que dijo Mauricio, y a mí me ocurrió en estos días. Tenía un Airbus de Avianca, estaba haciendo Arnab Victor para la 3-1 derecha, y estaba pues prácticamente ya iniciando el viraje a final, y se pegó mucho a un Beechcraft, un 1900 que tenía haciendo Board Charlie, y yo le dije al piloto que si le era practicable proceder a la pista 3-1 izquierda antes de que hiciera iniciar el viraje, ¿sí? Él me dijo que sí, pero pasado unos 30 segundos me dijo iniciando sobrepaso. Entonces, pues obviamente ahí ya pues siguió mis instrucciones, pero y las condiciones estaban bien, no estaba, digamos, porque estaba en el perfil, y pues cambiar, digamos, de una pista a otra, vuelve a tener más espacio para el viraje, no va a ser tan incómoda pues la aproximación a la 3-1 izquierda. Sin embargo, no pudo hacerlo, y se fue de sobrepaso. Entonces no sé, también ellos tendrán ciertas, de pronto también políticas, o lo que hablaba yo ahorita, que la aproximación desestabilizada, o ciertos parámetros que tendrán también para hacer en muy poco tiempo. Es que básicamente el concepto es ese. Si la tripulación considera que hay una condición que los lleve a hacer una aproximación desestabilizada, ellos automáticamente prefieren irse para arriba, hacer el circuito nuevamente, independiente de las demoras y demás, porque ellos tienen una presión fuerte del operador de la compañía con respecto a las aproximaciones desestabilizadas, porque en la industria, no solamente aquí sino en el mundo, pues se han incrementado las aproximaciones desestabilizadas. Hoy en día ya la tripulación o el piloto, que es algo que nosotros también tenemos que entender, no tiene la misma libertad como antes. Anteriormente el piloto más teso era el que clavaba el avión, lo metía a 280 nudos, aterrizaba y todos contentos para la casa. Hoy en día no. Hoy en día ese piloto es el primero que sacan de la compañía, porque es un piloto que no sigue procedimientos, es un piloto inseguro. Es decir, inseguro en la medida en que no respeta los criterios, no respeta los protocolos. Entonces, hoy en día las compañías, miremoslo de este modo, es como si a nosotros nos dijesen, por ejemplo, que si no respetamos un protocolo, nos saquen tarjeta amarilla, por llamarlo de algún modo, ¿cierto? O nos suspendan porque no respetamos un protocolo específico. Hablemos, si usted no entrega la aeronave en el localizador a 8 millas estabilizado con una velocidad de 170 nudos y una altitud de X, si usted no lo hace, entonces seguramente, o si tiene 2 o 3 eventos en un turno o en un momento, pues lo suspendemos. Entonces automáticamente ya la connotación es distinta, ¿cierto? Y ellos tienen algo que se llama el FDA, el Flight Data Analysis. ¿Qué quiere decir eso? Que las oficinas de seguridad operacional de las compañías están en todo momento haciendo análisis de datos de vuelo. Están tomando los de las cabinas, el voice recorder, el flight recorder, sacan una micro, una USB, la llevan al laboratorio y están reproduciendo el vuelo en tiempo real. Y saben exactamente cómo están volando los pilotos. Entonces, pues eso es una presión adicional para el piloto, y pues es algo que nosotros tenemos que, digamos, entender un poco en la medida en que es una situación para ellos. Obviamente que cada quien vive su propia circunstancia, ¿no? Pues obviamente ellos viven la suya, nosotros vivimos la nuestra, y ellos muchas veces nuestra presión. Yo me gustaría saber, para los compañeros que están ahí presentes, si de pronto tienen alguna duda específica sobre los conocimientos que nos está compartiendo John con base en las preguntas que hemos hecho,
De pronto si hay algo que queda pendiente que de pronto quieran que yo nos pueda aclarar para ir ya entrando al cierre del webinar. No sé si Camilo tiene algo para agregar. Sebastián. No, pues la verdad me ha compañeros. quedado muy claro. Me ha quedado claro varios conceptos. Bueno, John, ¿quisieras Descuido. agregar algo adicional para nuestro cierre? ¿Quisieras agregar algo, alguna recomendación especial? Gracias. David. ¿Alguien iba a decir qué le pareció? ¿Me escuchan? Sí, Sí. Juan. Sí. Pues no sé, se me hace que respecto al tema que estamos tocando, que en últimas, incluso para las 1.3 o como estamos refiriéndonos a la circular, teniendo en cuenta las condiciones, el tipo, la categoría de la aeronave que está aproximando, el tránsito que haya en ese momento, en últimas lo que se buscaría en proponer algo a la tripulación o que la tripulación solicite algo distinto al procedimiento al que se entiende está configurado sería una ganancia operacional, que es lo que se busca. Entonces, si con los ejemplos que ustedes ya estaban empezando a referir posterior a que decíamos que no, que se tiene que casar con ese procedimiento, que bueno, si es este caso, si es lo otro, es definitivamente que si uno encuentra una ganancia operacional en la que la tripulación y el control ven que se puede hacer algo distinto y que se va a ganar, seguramente, y es practicable para la tripulación definitivamente, sería como la mejor opción, cambiar dicho procedimiento. Sí, ese es digamos, sería una buena ejercicio de conclusión para ese tema, porque la intención pues es obviamente que haya una ganancia para el ATC, pero que también haya una ganancia operacional para las tripulaciones, para los usuarios. En ese sentido, pues nosotros simplemente ¿qué hacemos? Hacemos propuestas. Ahora recuerdo una expresión que hay en un video que de pronto espero lo compartamos en algún momento, que nos generó la compañía UPS, donde dice, y para el operador es muy claro que nosotros los controladores estamos en una posición privilegiada. ¿A qué se refieren cuando dicen privilegiada? Privilegiada, ¿por qué? Porque nosotros tenemos la posibilidad y tenemos toda la información disponible en tiempo real. O sea, nosotros sabemos velocidades, posiciones relativas, sabemos qué trayectorias están volando o qué se supone que están volando, tiempos de reacción. Entonces nosotros somos justamente por eso los que llevamos la batuta, porque tenemos esa información, ¿cierto? El piloto está limitado a su cabina única y exclusivamente, entonces él no sabe qué está pasando más adelante o qué puede pasar en 2 o 3 minutos. Él lo único que sabe que puede pasar en 2 o 3 minutos es con respecto a su aeronave, pero no sabe con respecto al entorno qué puede pasar, y eso es lo que nosotros sí tenemos. Entonces simplemente pues nosotros tratamos de optimizar, tratamos de ajustar, de ayudar, y pues obviamente ya es algo que se denomina Collaborative Decision Making, o toma de decisiones en colaboración. Yo sé las condiciones de operación, sé qué puede pasar, entonces le doy una propuesta, él me dice sí, me dice no, si me dice no, entonces yo tengo otro plan de acción, y ese es el juego nuestro todo el tiempo. Entonces, sí, me parece una buena conclusión en ese sentido, David, Juan David, gracias, y es el buscar el gana-gana. O sea, que ganemos nosotros, que gane la tripulación, que gane el usuario, y que gane pues obviamente el entorno y la seguridad operacional. ¿Alguien tenía algo más que agregar o alguna otra inquietud? Quería agregar algo, era que digamos como compromiso nuestro y de pronto con ayuda de John empezar a aplicar una fraseología que amerita este tipo de aproximaciones que son ARNAF, así como lo sugirió el compañero Juan Carlos. Entonces este tipo de fraseología sería muy bueno también tenerla para poder aplicar, y si usted de pronto ya nos ayuda a conseguirla para empezar a aplicarla y mejorar lo que tenemos. Entonces Vale. quisiera saber si de pronto alguien tiene algún tema de concreto, no un tema sino alguna idea para ir cerrando el webinar, alguna conclusión de los compañeros que están participando. Perdón, David, si no hay alguna pregunta, a mí me gustaría, antes de, digamos, como hacer la Ok. conclusión del cierre final, me gustaría sí mencionarles algunos puntos que tengo aquí que me parece fundamental
que no se nos vayan a ir, digamos, en blanco, que considero son de vital importancia en este tipo de operación. Si alguien tiene algo que agregar previo a ese punto. Perfecto. Tanto como de la operación no, pero sí me parece que sería importante hacer esto con un webinar del mismo tema con los aproximadores. No sé si ya de pronto lo habían tocado. Sí, pues está sobre la mesa, pues teníamos que mirar de pronto la posibilidad de extender la invitación y poderlo hacer un poco más adelante, pero sí estoy de acuerdo que es una necesidad. Bien, dejando ese punto como nota, me gustaría antes de terminar unos punticos que tengo aquí que los mencionamos pero que son de vital importancia y algo que de pronto en mi apreciación estamos fallando, y es, 1, el análisis de los elementos o de la información para la toma de decisiones del cambio de configuración. En eso estamos fallando. Es decir, en algunos momentos nos estamos demorando, en mi apreciación, en algunos casos demasiado en tomar la decisión de cambiar la pista. En algunos casos hemos mejorado, en otros todavía seguimos esperando hasta que la primera o segunda aeronave se nos vaya en aproximación frustrada para tomar la decisión de cambiar la configuración de operación. Entonces, si ya el pronóstico, el METAR, la deriva de las nubes, las condiciones, no podemos olvidar que las condiciones no cambian de momento, de un minuto al otro, entonces tenemos que estar cotejando y analizando todo el tiempo, minuto a minuto, esa información para tomar la decisión más adecuada. ¿Listo? Ahora, si decimos en un momento determinado que la operación cambia a determinado momento, pues que el planeamiento operacional por parte nuestra sea el más adecuado para que se cumplan los tiempos. Porque muchas veces decimos configuración whisky a partir de tal hora y resulta que de pronto, una de dos, o perdemos tiempo, porque por ejemplo, si decimos 20:00 pistas 3.1, resulta que a las 19:50 o 55 ya podemos cambiarla. O sea que la planeación está mal, ¿cierto? Porque estamos perdiendo tiempo. O en su defecto cuando vamos a cambiar de configuración de 3.1 a 1.3, ¿cierto? ¿Por qué? Porque decimos pistas 1.3 a partir de las 23:00, por ejemplo, y resulta que muchas veces a las 22:50 ya la pudiéramos cambiar. O incluso muchas veces el cambio de pista en algunos momentos, dependiendo, es neurálgico, ya sea para aproximación, pero suave para torre. En algunos momentos es suave para aproximación, pero complicado para torre. Entonces, a veces el hecho de que, por ejemplo, que he escuchado yo de parte de la torre muchas veces, no, es que no podemos cambiar la pista en este momento porque todavía tenemos 5 aeronaves en secuencia para despegue. Uno interpreta eso y dice, bueno, es entendible porque no alcanzaron a despegar. Pero si resulta que en ese momento, a pesar de que hayan 5 aeronaves en el punto de espera de la 3.1 izquierda previstas para despegue, si operacionalmente el espacio me permite hacer el cambio de pistas y generar esperas para el tránsito que está en descenso a Bogotá, pues sería preferible que esas 5 aeronaves rodaran por la pista, abandonaran Delta y se reconfiguraran hacia la 1.3 derecha y adelantar el cambio de pista y no esperar hasta que la última despegue. ¿Me explico? ¿Sí es claro lo que estoy colocando sobre la mesa? Sí, correcto. Es decir, que no tengamos que esperar hasta que la última aeronave que esté en el punto de espera despegue, sino que podamos en un momento determinado, dependiendo del tránsito que esté llegando a Bogotá, pues acelerar el cambio de pista para evitar las esperas. Porque es que ya una vez se generan las esperas, ya es muy difícil o más complicado erradicarlas desde que ya entraron al holding. Y en un momento determinado, si la torre, digamos, nos colaborara al control de aproximación en ese punto, pues sería menos impactante porque, entre comillas, estaríamos castigando a 5 aeronaves que están aún en el punto de espera, ¿cierto? Teóricamente hablando, porque van a tener una demora adicional en el rodaje, pero estaríamos
digamos, facilitando la labor a 20, 25, 30 aeronaves que están previstas a llegar a Bogotá. ¿Sí? Entonces, no Una balanza. Señor. Ponerlos en una balanza. Exacto. Entonces, mira, venga, yo tengo 5, pero esas 5 me van a demorar 10 o 12 minutos, dependiendo del tipo de salida. Entonces, en 10 o 12 minutos, cuando ya despegue la última, ya hay aeronaves que han entrado al holding. No, venga, ¿sabe qué? Cambiémosla ya y yo cambio estas para las 1-3, listo. Hay algo, pues obviamente, que el cambio de fila, que es cuando las condiciones de visibilidad en el básico se empiezan a deteriorar, o ya uno por la experiencia sabe que se van a deteriorar en cierto tiempo, ¿sí? Pero entonces lo que hablábamos hoy con Camilo Martín me parece importante es que si las condiciones de visibilidad en el básico se están deteriorando, y pues teniendo en cuenta la visibilidad reinante y las condiciones de visibilidad en general, es bueno solicitarle al que elabore el respectivo SPECIC, porque eso es un soporte, además de el cual nos justifica la nueva operación o el cambio de la configuración del aeropuerto, ¿no? Eso es cierto. Sin embargo, mencionábamos inicialmente que el tema de la visibilidad, que ese era otro punto que yo quería acotar, es bien complicado. ¿Por qué? Porque resulta que la gran mayoría de controladores de aeródromo nos hemos formado, o se ha formado la mayoría, con el concepto de que para circular yo tengo que tener la silueta de los cerros o los cerros orientales a la vista. Y permítame en un momentico, ya que me hizo caer en cuenta 14 kilómetros. Miremos aquí un momentico, para no vernos, que ese era otro de los puntos que quería mirar. Aquí, si nosotros miramos en el AIP, la carta visual, ¿cierto? Vamos nosotros a analizar que si miramos la carta visual, los cerros orientales están ubicados del ARP, están ubicados, perdón un segundito, yo la ubico aquí en carta. Si alguien me ayuda, ¿qué página de fotos se me ponen por ahí? Es al final de las últimas páginas de después de las analistas visuales, creo que está La última. Creo que son 14 kilómetros ya. Sí, los cerros orientales están ubicados justamente a 14. Es la penúltima página. El dato de las 18 son las 18 millas, que es el círculo ese desde el borde donde no deberían cruzar, ¿no? Es la penúltima página, John. Espérame, porque se me quedó esto aquí congelado. ¿Dónde están? Bueno, vamos a ver si nos deja. Aquí está. Está tomando el pelo. Bueno, vamos a ver si nos deja finalmente. entonces queda pendiente también un webinar que en el futuro lo trataremos de hacer con el personal en el centro de control, y también quisiéramos hacer un webinar nuevamente para reforzar el que habíamos iniciado alguna vez con los procedimientos de baja visibilidad. Esto aquí mientras que John cuadra ahí la imagen que nos quiere demostrar,
y ya para ir concretando el tema, porque sé que ustedes también tendrán actividades ahí pendientes por hacer. Entonces ya saben que estamos pendientes de continuar con otro webinar. ¿Ya estás compartiendo la imagen? Aquí creo que Carlos como que ya le abrió ahí. Aquí mostrándole desde el otro. Ok, No sé sí. si se alcanza a apreciar ahí. A ver, miramos. ¿Esa fue la carta que se perdió en la torre? No, este es mi iPad, así que no le Eso está en Ground Norte. Alguien se la llevó a Ground Norte, no sé. No sé si se alcanza a ver ahí, lo de las 14 millas, pero sí, los cerros se encuentran aproximadamente a 14 millas. A 14 kilómetros, perdón. Los círculos son en kilómetros. Sí, son kilómetros. Son de a 2 kilómetros, correcto. Bueno, no, definitivamente me está tomando el pelo, pero bueno. La idea es que tengamos en cuenta eso. Si nosotros miramos la carta visual, vemos que el ARP, ¿cierto? El círculo concéntrico, si nosotros miramos, Carlos, mírame, hazme el favor, mira ahí aproximadamente Romeo a qué distancia está. A 4 kilómetros. Entonces, pensemos. Ah, no, perdón, a 6. Está a 6 6, kilómetros. ¿cierto? A 6. Correcto. Imaginen ustedes dónde está Romeo. Romeo está ahí en la Boyacá, ¿cierto? Y esa es la visibilidad que realmente nosotros necesitamos. O sea que muchas veces pueda que no veamos los cerros orientales, pero vamos a tener la visibilidad mínima requerida para el procedimiento circular. Entonces, tengamos eso en cuenta cuando tomemos la decisión o no de cambiar la configuración. No necesariamente tenemos... Ahí ya sé si también te está compartiendo yo la pantalla de la carta. John, una cosa ahí para tener en cuenta. ¿Ven? ¿Ven la carta? Sí, correcto. Es la... Ahí les John, compartí la pantalla, a ver si la ven. Johncito, es que cuando usted habla de visibilidad, si bien es la visibilidad que nosotros tenemos desde el aeropuerto y que el meteorólogo la reporta en el METAR, muchas veces la visibilidad se reduce aquí en El Dorado es por bruma, ¿no? Y esa visibilidad es una visibilidad progresiva. A medida que el vuelo va avanzando, ellos van igual viendo, ¿no? Los pilotos. Entonces, como también sería bueno, o bueno, no sé, siempre tener en cuenta eso, porque se cae en el error de porque no hay buena visibilidad, se cree que ellos no la tienen y ellos van desplazándose y hay visibilidad progresiva. Ellos en el momento de estar en el básico seguramente van a ver el aeropuerto, aunque nosotros en el básico no sea la mejor visibilidad, ¿no? Precisamente eso que tú estás anotando, Mauro, es lo que yo estoy, perdón, lo que yo estoy acotando. Y es que tenemos que tener en cuenta que las posiciones, es decir, digamos, los puntos de análisis y de vista son relativos. Nosotros estamos desde aquí viendo una visibilidad, pero ellos allá tienen otra. Entonces, a veces, ahora, supongamos, hipotéticamente hablando, que definitivamente sí se están reduciendo las condiciones y de que vemos de que el básico está, pero sabemos que el viento se mantiene con 13, 12, 14 nudos, pues entonces simplemente, ¿qué tendríamos que hacer en este caso? Pues sencillo, tendríamos que solicitarle al control de aproximación de que en vista de las condiciones meteorológicas necesitamos ampliar el intervalo ya no a 6, sino por lo menos unas 10 o 12 millas en un momento determinado. ¿Por qué? Pues simplemente porque las condiciones están marginales, estamos prácticamente sobre los mínimos y en este caso en cualquier momento se me van a ir en frustrada. Entonces, como va a tener frustradas, pues necesito más espacio para maniobrar. Seguramente si nosotros hacemos esas coordinaciones en debida forma, pues podríamos tener una respuesta, digamos, efectiva de parte del control de aproximación en la cual nos regalen el espaciamiento requerido para poder continuar con la operación. Porque si ya el viento no nos da, pues obviamente es algo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, para seguir con el cierre, tenía en cuenta el valor de visibilidad, el valor del análisis de las condiciones, algo importantísimo que lo tocamos ahorita, pero que ocurre en todas las configuraciones, es
la actualización de la información meteorológica en el ATIS. Muchachos, miren, nosotros nos acostumbramos a grabar el ATIS cada hora por defecto, y eso, ¿cierto? Y eso que sabemos que muchas veces por A, B, C o D motivo no se actualiza de forma correcta, pero no olvidemos que el ATIS se debe actualizar cada vez que hay que... Cambios significativos. Sí, un cambio significativo. Cambio significativo de condiciones meteorológicas. Correcto, y el cambio significativo es en cualquiera de los valores, ya sea viento, De hecho, viento, visibilidad, temperatura, UNH. temperatura, UNH, cada vez que haya un cambio significativo en alguno de esos puntos, pues tenemos que actualizar la información. Entonces yo les pregunto, ¿en una hora será que alguno de los valores cambia significativamente? Por lo general, UNH, temperatura. Yo creo que sí. Entonces la invitación es a que miremos, si nos toca grabar 3 ATIS en una hora, pues nos tocó. Si hay lluvia, pues toca hacerlo, porque en el momento en que tengamos, Dios no lo quiera, una excursión de pista o una situación de contingencia y se vaya a analizar las grabaciones y se observe que la información no está actualizada, muchachos, nos la van a cobrar. Entonces tengamos esto muy en cuenta para tratar de ser muy juiciosos en la actualización de esa información ATIS. Ahora bien, con respecto también a la información meteorológica, nosotros tenemos una herramienta, el visualizador de datos, el MetConsole, que queda ubicado ahí en Torre Sur. Esa posición, desde ahí nosotros podemos cambiar la configuración de las pistas en uso. Ojo, cuidado con esto. ¿Por qué? Porque muchas veces esa información no se está actualizando de forma coherente con la operación del aeropuerto. ¿Sí me explico? Sí. Es decir, estamos operando pistas 1-3, por defecto mantiene 1-3 izquierda, 1-3 derecha en uso, y cambiamos a 3-1 y continúa igual. Hay un cierre de pista, continúa igual, es decir, nunca se cambia. Y esta información está allí justamente, el visualizador de datos está en la posición de la unidad de gestión de flujo y en los terminales, y lo primero que uno llega a turno a mirar es que esa información. Configuración del aeropuerto. Configuración del aeropuerto. Sin preguntarle a nadie, yo observo ahí y sé qué pistas están operando. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque eso realmente debe mostrar es realmente la operación, las pistas que están en uso en un momento determinado. Ahora, si estamos operando enfrentado, pues muy difícilmente vamos a poner 3-1, 1-3, 3-1, 1-3, pues ya será una condición especial, ¿no? Pero pues para que tengamos en cuenta eso. Ahora, otro punto importantísimo, muchachos, fraseología. Nosotros somos expertos en hablar más de lo que nos toca, ¿cierto? Y repetir hasta la saciedad cosas que no tenemos que repetir. Y terminamos un turno de 6 horas o de 4 horas cansados, pues obviamente porque la densidad de tránsito es altísima, pero adicionalmente nosotros somos felices dando información de tránsito cuando no tenemos que suministrarla. Este es un aeropuerto que por las condiciones de operación y por el volumen de tránsito no tiene nada que envidiarle a Chicago, a Los Ángeles, a Boston, al aeropuerto que ustedes quieran. Entonces, si el control de aproximación me respeta el intervalo, ¿cierto?, de aproximación, yo no tengo que darle información del precedente, porque él simplemente, el piloto sabe que está en un aeropuerto cuya configuración va a tener tránsito adelante y atrás. Simplemente, ejemplo, Avianca 009, efectúe aproximación ARNAV Víctor 31 derecha, número 3, punto. Yo tengo que decirle, el precedente está, y más chistoso me parece a mí, que le digamos, notifique lateral la torre. Cuando, muchachos, hagan el ejercicio, cuando la aeronave, si le da chance de llamarme, ¿qué va a pasar? Cuando esté lateral la torre, ¿qué va a pasar? ¿La pista va a estar libre? Nunca va a estar libre. Entonces me va a tocar decirle pendiente final. Entonces es un llamado innecesario, y si ustedes multiplican el número de aeronaves por el número de veces que yo lo pongo a notificar cosas que no me tiene que notificar, pues yo mismo me estoy desgastando de una manera innecesaria. Entonces tengamos eso en cuenta, porque no suministremos, a no ser de que efectivamente se esté reduciendo la separación, ahí sí tengo que darle la información. Pero mientras estén respetando los criterios,
no tengo que darle información de tránsito porque el piloto sabe que tiene tránsito adelante y atrás, o sea que no es necesario esta información. Y es más, la norma me ampara porque la norma me dice que el tránsito esencial se debe suministrar solamente si se prevé que la separación mínima se va a reducir. Entonces, en un momento determinado, si alguien me va a decir, pero es que usted no le suministró información de tránsito, sí, correcto, yo no le suministré información de tránsito a esta aeronave respecto de la otra porque están separadas reglamentariamente de acuerdo a lo especificado en la carta de acuerdo y no va a ser factor la una con respecto de la otra. Entonces, ojo porque nosotros mismos estamos dando entrenamiento y estamos enseñándole a otros compañeros cosas que realmente en un momento determinado debían ser analizadas con un poco más de detenimiento. Listo, perfecto. Algo importante, yo sé que nos queremos ir, pero que tránsito visual que ingresa a Madrid en procedimiento circular. ¿Sí o no? Es decir, una aeronave que viene en la secuencia de aproximación que va con destino Madrid, ¿cierto? ¿Cómo lo manejamos? Ustedes dirán, ¿cómo lo hace la gran mayoría? ¿Circulando? Sí. Circulando, correcto. Sí, entra al circuito y hace como un sobrepaso por la 3-1 izquierda, ¿no? Y ahí ya se mete como al básico final de la 2-5 de Madrid, ¿no? Juan Carlos, ¿qué opina? Juanca, el micrófono. Estaría de acuerdo en eso. Entonces también lo colocaría circular a la 3-1 izquierda y también lo mandaría directo a Madrid, como si fuera tránsito visual. My Charlie, ¿qué opinas? Que si por favor le repite el escenario, que es que él no estaba copiando bien. Bueno. Carlos Camatopo. Pues yo pensaría que el aproximador debería coordinar la torre del Dorado de que va a dar un tránsito hacia Madrid, tan pronto abandone, pues si puede darle vector para ingresar tipo a Madrid, pues sería mucho mejor, mientras el de torre pues para el despegue de la pista 31 izquierda, pensaría yo. Bueno, Carlos puso un punto interesante. Pedirle al control de aproximación que le dé guía vectorial a esa aeronave después de que deja el BOR, pues es meterlo en más problemas porque él tiene una alta densidad de tránsito del BOR hacia atrás. Pero perfectamente como controlador de aeródromo, esas aeronaves normalmente sabemos que no van a hacer aproximación armada, o sea que por lo pronto seguirán haciendo BOR Charlie. ¿Qué quiere decir? Que si están haciendo una trayectoria de aproximación BOR Charlie, ¿cierto? Y están en pleno contacto visual, pues podríamos sugerirle a esa aeronave que abandone la trayectoria del procedimiento y que proceda directo a incorporarse en el tramo del circuito de la pista de Madrid. Ahora, todo depende de la planeación que hayamos hecho. ¿Por qué? Porque imaginen ustedes, en algún momento esa aeronave me va a interrumpir los despegues o no. Antes o después. Entonces, ¿para qué ponerle a hacer todo el procedimiento, cierto? Normalmente son aeronaves de baja performance donde va a empezar a apretar que la otra aeronave lo está alcanzando, siguiendo toda una trayectoria cuando la aeronave normalmente puede ingresar directo al circuito de ellos. Si igual en algún momento tengo que parar los despegues. O sea, solamente lo dejo como, pues para que cada uno lo analice. Pero John. Pero ese el problema es en caso de una frustrada, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo no? ¿En caso de una frustrada? No, el problema, o sea, No. Ya John es que dejando el BOR y dependiendo del tráfico que tenga uno, obviamente ninguno despegando, le puede uno decir al que está iniciando el BOR Charlie que cancele, o sea, que abandone la trayectoria por la derecha y que la presente posición proceda directo a la fila. Sí, que haga una aproximación visual del circuito de Madrid. Pero yo pienso que eso se puede hacer en cualquier parte del circuito de acuerdo al tránsito que tenga el controlador de aeródromo. Puede ser dejando un BOR o puede ser en el básico derecho que continúe y que haga o sea, que pase vertical la estación, no puede cruzar por la estación. Igual uno tiene todo el circuito para jugar con esa aeronave y en el momento en que uno como controlador de aeródromo vea el espacio y la oportunidad de darle instrucciones para que proceda a Madrid, lo hará. Porque como dice John, de todas maneras, como toca interrumpir de todas maneras los despegues en algún momento, entonces sería como no sé, conveniente que el aproximador lo mandara directamente como si estuviera aproximando para la pista 1-3 y derecha y a las 5 millas que se desvíe para Madrid, en el exterior. Claro, esa es otra alternativa. Claro, o sea,
Exacto, o sea, estamos coordinando de todas maneras. Voy a parar los despegues de una vez, mándelo directo y ya, nos lo quitamos de encima. Ah, bueno, precisamente, pero ¿por qué normalmente el controlador de aproximación no lo hace así? Porque cancelan las aproximaciones a Madrid. No, porque él dice eso es tránsito de... ¿Por qué no lo hace él? Porque él dice eso es tránsito de aeródromo. Coordinado. Entonces, O sea, es que el tiro es que nos lo coordinaran, pero que nos lo soltaran así en el borde, hacia como si estuviera aproximando para la otra derecha. En esa coordinación nosotros dejaríamos de despegar el tránsito para poderlo enviar a Madrid directamente. o sea, normalmente lo ideal es que el planificador de llegada nos coordinara un tránsito que vaya a Madrid. En ese mismo orden de ideas, cuando yo como controlador de aeródromo recibo la información de que una aeronave va a Madrid, ahí en ese momento es cuando yo le pudiera decir, mire, configúremelo y entréguemelo para que haga una aproximación como si fuera la 1-3 derecha y que pueda cancelar la trayectoria, inmediatamente abandone el bordo. Eso se puede hacer, pero previa coordinación. Ahora, el punto a que yo iba inicialmente es que tengamos en cuenta de que no necesariamente tiene que seguir toda la trayectoria del procedimiento, sino que en cualquier momento yo lo puedo mandar directo al circuito de Madrid. Eso es algo que lo dejo ahí para que tengamos en cuenta. El último punto, ya para cerrar con broche de oro, es las salidas visuales del aeropuerto El Dorado pistas 31 con viraje derecha. Sabemos que en circular, en aproximación en circuito, están, o mejor, en configuración whisky, están publicados 3 procedimientos de salida visual para pistas 3.1, que nos dice que esas aeronaves que vayan a despegar visual 3.1 deberán despegar por la pista 3.1. Si van a virar a la derecha, yo los despego por la pista 3.1 derecha, lo que es el Caler 1 Bravo, el Cisco 1 Bravo y Kira 1 Bravo. Con eso los despego una vez con la pista 3.1 derecha, ascenso a cuesta 9.200 pies, viraje derecha y no tengo ningún inconveniente, no me cruza trayectoria ni nada. Eso es lo que dice la carta, así debe ser, ¿cierto? Pero hay que tener cuidado particularmente con el Cisco y con el Kira 1. ¿Por qué? Porque por procedimiento, por carta, el ascenso está a 9.200 y el que está en descenso está a ¿cuánto? 10.200. Debe estar a 10.200. Claro, pero por carta están separados en el papel. Sí, en el papel. En la práctica las aeronaves siguen en ascenso, incluso si usted no les dice que vayan a cuesta 9.200, el más sigue subiendo a 10.500. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado y tener en cuenta las condiciones de que si yo veo una, porque muchachos, analicemos nosotros, si fuéramos en una aeronave, así el procedimiento me diga a mí que yo debo tener 9.200, si yo entro en una nube, porque ustedes saben que aquí en Colombia no se vuela visual 100%, y así yo esté volando visual, ¿qué tengo que hacer? El quite de la nube, ¿sí o no? Y si supongamos que hay una nubecita ahí en cuesta, ¿el man qué va a hacer? ¿Para arriba o no? Exacto. Incluso hace unos días se estaba también tocando ese mismo tema con César, y César hacía mención de que los tránsitos se los sacaba con Mesal 1 Bravo por la pista 3.1 izquierda normal, y que ya sea FIC, Bogotá e Información, quien les dé la vuelta a los tránsitos. Él mismo me decía así, o sea, yo prefiero hacerlo así para que no llegue a tener ningún tipo de inconveniente en el circuito de tránsito en la circular. Sí. Pues yo pienso que desde que uno tenga vigilado los tránsitos, Sí, pues no tiene también que ver. la información de tránsito. Y, pues, Yo les comento algo. La salida estandarizada visual me dice que debo seguir una trayectoria de salida, ¿cierto? Normalizada. Correcto. Pero yo les pregunto, si una aeronave que despega 3.1 derecha, le indicamos, posterior a su despegue, continúe rumbo de pista, ascenso a 9.500 pies y pendiente alcanzando 9.500 para iniciar viraje a la derecha, ¿no sería mejor? ¿Qué opinan ustedes? Para mí sí. Sí, también podría ser, claro, por supuesto. Entonces mire que todo es cuestión de manejo. O sea, el hecho de que una aeronave, ahora, yo calculo en el momento en que despega la aeronave, 3 minutos después, ¿a quién se va a encontrar en la trayectoria de procedimiento? Si es una aeronave, cabina ensanchada, que la tripulación no conoce, de esto, yo me espero y lo despego un poquito más atrás. Pero si es de pronto una aeronave, una aeronave que conoce, que está familiarizada, es decir, es tener en cuenta todo ese tipo de cosas para analizar un potencial conflicto posterior.
No es simplemente como que soltemos los aviones ahí, como que miremos un poquito más allá qué puede ocurrir en un momento determinado. Entonces, ese tránsito visual, que si bien la norma nos da la posibilidad de que operemos, pues tenemos que tener mucho cuidado en qué momento lo autorizamos, cuándo lo autorizamos, por qué lo autorizamos y qué le autorizamos. Quería hacer esa acotación con respecto al tránsito visual. John, Señor, una pregunta así rápida de eso. ¿Quién a la larga debe determinar si ellos se pueden ir visual por la 3-1 derecha o 3-1 izquierda? Yo creo que es el controlador de torre, ¿no? en la carta está. Porque En el muchas veces en estos días, desde autorizaciones, están tomando la decisión de reautorizarlos. Me sale uno bravo, como decía Juanito, de una vez, sin ni siquiera preguntarle al controlador de torre. ¿Eso sí es sano? A mí me parece que eso es una clasificación de funciones de Delta. A no ser en un manejo de CRM, usted como controlador, una vez asume la torre de control en configuración whisky, le diga, todos los visuales, muéveme los 3-1 izquierda, me sale uno bravo, pues si usted no ha dicho lo contrario, pues los señores de Delta deberían respetar lo que está especificado en la carta. Okay. Porque de manera autónoma, pues a mi modo de ver, me parecería que lo están haciendo mal. Porque Okay. con buena intención, pero no es lo adecuado. Ahora, si Okay. usted como controlador de aeródromos ya les da ese input, pues obviamente ya tienen que... Pero los invito, es que lo quería poner acá, pero el iPad como estaba pesado no me lo está dejando mover, no sé si funcionará por la conexión, al configurar la pantalla, o al compartir la pantalla mejor. Pero si ustedes miran el procedimiento de salida del 3.1 visual, cada procedimiento establece la pista de la cual debe ser rodada la aeronave. Como bien lo dijo Juan Carlos, en el caso de Kira y de Cisco, deben ir a la 3.1 derecha, no a la 3.1 izquierda. Entonces, tengan en cuenta eso. ¿Vale? Listo. No sé si haya alguna otra de las preguntas que yo había apuntado acá. Con respecto a la labor Charlie, es claro que el procedimiento de frustrada cambió, debe ir ya por la izquierda, Sí, para tirar 14.000. correcto. Básicamente eso. Pues les agradezco su deferencia, su atención. Nos encontramos en Modelia en 30 minutos. Gracias a David López. Bueno, ya. Muchas gracias. Yo voy saliendo. Muchas gracias a John por haber aceptado la invitación. Esperamos que no sea la última vez en la que nos pueda colaborar al momento de compartir los conocimientos. Igual que sea este el momento para que de pronto las personas del centro de control conozcan de este tipo de actividades y puedan ser partícipes en esto, porque es una buena manera de poder compartir los conocimientos y las experiencias que en ambos escenarios tenemos. Entonces yo quiero agradecerle a Camilo, a Juan David, a Jonathan, a Carlos Mauricio, a Juan Carlos, a Oscar, Juan Sebastián, Mauricio, pues agradecerles por la participación. Esta es una de las actividades más con las cuales estamos tratando de mejorar la calidad del servicio que ofrecemos en la torre de control por parte de la unidad de instrucción de la torre de control Dorado. A ver, está entrando un sonido de fondo. Entonces queríamos agradecerle por parte de la unidad de instrucción de la Torre de Control Dorado, porque esta es una de las actividades más en la cual estamos tratando de mejorar el servicio que nosotros prestamos. Como les decía, próximamente haremos un webinar sobre LP para complementar más la información. Esperamos que John también nos acompañe para esa ocasión. Entonces, compañeros, muchas gracias y esperamos que esto aporte al trabajo que nosotros hacemos en la Torre de Control. Todo con la intención de mejorar. El mejor de los deseos. Igualmente, muchas gracias a todos. John, ¿qué mañana? No, mañana descanso. ¿Querías decir algo, John? No, sí, con respecto a lo último, con respecto a lo del próximo webinar del LVP, sería bueno, el webinar anterior
digamos que fue un poco más sencillo en la medida en que fue una orientación inicial de los procedimientos, pero para el siguiente sí sería bueno que quienes tomen o tomen la decisión de participar, que leamos muy bien las regulaciones, vayamos un poquito más, digamos, con mayor material de análisis para poder profundizar un poco más en algunas cosas. Solamente quería notar eso. Sí, correcto. ¿De pronto desarrollar algún tipo de taller, John? Sí, sería interesante de pronto mirar la posibilidad y en estos días pues miramos cómo lo pudiéramos desarrollar. Ok. Bueno, listo, compañeros, muchas gracias. Entonces, que tengan una feliz noche y estaremos en contacto en otro buena instrucción. Vale, chao, gracias a todos. Hasta luego. Gracias. David, gracias, excelente. Gracias, compañeros.